Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión Punto de Vista. Entiendo que ya estamos conectados con nuestra siguiente invitada, la ingeniera Stephanie Macías Patiño, con quien vamos a dialogar sobre las incidencias que ha tenido o las conclusiones que ha dejado este debate de los candidatos presidenciales. Aunque, ingeniera Macías, muchos dicen que más incidencia en el voto, más que escuchar a los candidatos el domingo, va a tener el tema del asesinato de Fernando Villavicencio por el tema este del denominado voto pésame. En las decisiones, ¿qué pesa más en este momento a su juicio? Stephanie, buenos días. Hola, buenos días, qué gusto verlos. Por aquí veo, sabes que estoy casi ciega, estoy viendo el video. ¿Quién está en el estudio? No te Ahí veo. está Hugo Landívar y Hola, también Hugo, buenos la días. compañera Noemí Ceballos. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Pido disculpas por mi ceguera. Buenos días con No todos. se preocupe. Adelante, El, que la estamos viendo muy bien. en los casos de conmoción social, como fue el caso de la semana pasada, donde ocurrió el asesinato de un candidato presidencial, como lo fue Fernando Villavicencio, en este caso de conmoción social existe un replanteamiento de creencias, valores y en especial, si es que ya tenías decidido el voto, te lo replanteas. Te lo replanteas desde un punto de vista emocional y psicológico. Emocional porque quieres rechazar lo que está sucediendo y quieres ver hacia quién vas a castigar con este voto. ¿Vas a castigar al gobierno pensando que fue el responsable o vas a castigar a un partido político le responsabilizas por esta muerte? Entonces van a haber dos votos castigo y también un replanteamiento de tu voto. ¿En qué sentido? Si ya habías pensado votar por A, B o C, te lo replanteas y dices, tal vez mi voto es un voto de rechazo hacia lo que sucede y voy a votar por Cristian Zurita, que es el reemplazo de Villavicencio. Hay que considerar algo, en la papeleta está la foto de Fernando Villavicencio. Entonces, porque había muchos analistas que decían, y en eso me incluyo, en la parte de la transición va a ser difícil en 3 días, Alcides, corríjame, para el silencio electoral es hasta el jueves, ¿verdad? O sea, hasta el Jueves jueves. Entonces, a de la hoy hasta el medianoche. jueves, Cristian podrá posicionarse y lograr esta transición de ser el que toma la batuta del liderazgo de Fernando Villavicencio y sus causas o no. Pero al final del día la foto de Fernando Villavicencio va a estar en la papeleta. Y eso también será importante para este voto que tú mencionabas sobre el voto de pésame. Pero aquí el replanteamiento será si tú quieres un castigo por lo que le sucedió a Fernando Villavicencio, pero también quieres una solución. Y en estos dos paradigmas se encontrará el elector. ¿Quién ha salido perjudicado con el debate y quién ha salido perjudicado o beneficiado también, ¿verdad? Con el asesinato de Villavicencio? El elector lo ha sabido ya ubicar como para cuando vaya a decidir su voto, vaya decidido ahí sí a votar porque él crea conveniente. Yo creo que después de lo sucedido, el gran perdedor es el Ecuador. Todos perdimos porque si ya teníamos inseguridad, si ya teníamos miedo de salir a las calles, y Fernando Villavicencio era de conocimiento público el gran número de personal de seguridad con el cual él se transportaba y sucedió lo que sucedió. Si a él le pasó con tanta seguridad, imagínate a los ciudadanos de a pie que tienen que salir a trabajar y los chicos que van al colegio todos los días. Creo que el Ecuador entero perdió. Hugo, adelante. Stephanie, como te decía, ¿sí me escuchas bien ahí? Sí, ¿no? Ahí te escucho, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Qué gusto tenerte otra vez aquí en Atalaya. Muchos de las personas, de los candidatos, explicaron el qué y muy pocos el cómo. A mi criterio, solamente dos o tres. Entonces, yo pienso que nos ha dejado otra vez, tal como empezamos el debate, nos dejó al final, porque muy pocos explicaron el cómo. Entonces, esta situación, como te lo dije al principio,
creo que nos ha dejado en un limbo todavía en la decisión, más allá que el voto para mí también puede tener tres nombres, ¿no? Un voto castigo, un voto pésame y un voto emocional. Entonces, ¿cuál es tu lectura frente al supuesto debate y esta semana que es muy importante para decidir? Creo que la dinámica del debate, iba a decir el libro de Crónica de una muerte anunciada en el sentido de que la dinámica del debate, desde el minuto uno que escuchamos cuál iba a ser las reglas, nos dimos cuenta que iba a ser un poco confuso, siendo respetuoso con el proceso, porque fue imposible. La dinámica del debate imposibilitaba un cruce de opiniones, un rebatir el argumento en el momento en el cual cada candidato tenía que tomar un sobre, abrir el sobre y ver quién le rebatía. Propio del debate, quien debe rebatirte es quien tenga el argumento o el sustento contrario para presentar sus opiniones y mostrar las tuyas y las de la otra persona. Si no hay esta oportunidad de debate y rebatir de la persona que está preparada para hacerlo, es un poco complicado la dinámica. Entonces, cuando tú dices el cómo la plataforma que se generó para este debate impedía a que los candidatos también tengan tiempo para el cómo. Además, Stephanie, hubo más o menos unos 35, 40 minutos en que el candidato Otto Sonnenholder se quedó callado, o viceversa, el candidato Bolívar Armijo le hicieron todas las preguntas de entrada y se perdió un poco de la línea del supuesto debate. Entonces yo creo que esta mala organización, en vez de ayudarnos, yo creo que nos confundió un poco más. Creo que existe en el mundo dinámicas y formatos de debate que ya han sido exitosas. Creo que no había que mucho que descubrir el agua tibia, había que encontrar dentro de los múltiples formatos internacionales unos que se acoplaran más a nuestra realidad nacional e implementarlo. Lastimosamente el debate no tuvo ese formato que anhelábamos tuviese. Ojalá que si llegamos a una segunda vuelta y un debate como el de León Febres Cordero con el doctor Rodrigo Borja. Sería muy interesante tener un debate de esos en este momento, ¿no crees? Por supuesto, dos personas que puedan debatir y rebatir con argumentos y sería muy interesante. Veamos si se puede lograr y si de alguna manera los formatos ayudan, especialmente para que esos qué y cómo puedan ser reflejados y puedan ser presentados a la ciudadanía. Lo que Claro, sí sí, es tan cierto, necesario. y no todo estuvo mal, lo que sí es cierto es que este formato tan cortito lograba que los candidatos no pudiesen explayarse en sus mensajes preestablecidos, porque todos vienen, ¿cómo es la estrategia un poco del debate tras bastidores? Te preparas en cuáles van a ser tus mensajes a posicionar, cuál es el tema A, cuál es el tema B, cuál es el tema C, si es que te toca golpear, cómo vas a golpear, a quién lo vas a hacer. Tenía que, en el caso de los hombres, tenían que tener cuidado de las formas porque si querías o debías rebatir a la candidata Luisa, mujer, tenías que cuidar las formas para que no se te viera o muy violento o muy agresivo, porque las formas en un debate también son importantes. Entonces, cuando hubo tan poco tiempo y fue tan corto, era difícil que puedan posicionar mensaje, lanzar mensaje y también estar listos para cuando el candidato o la candidata mencionara tema A o B, atacar. No había esa libertad. Así es. Seguimos con nuestro director, Andrés. Gracias, Huguito, y bienvenida a la ingeniera y Madame Stephanie Macías Patiño por estar con nosotros. Siempre un gusto enorme. Y dentro de lo que estamos conversando, cuando ya son las 9 de la mañana con un minuto, 9 con un minuto, eh, estaba pensando hace un momento, mientras ustedes justamente conversaban, en el formato de los debates de las elecciones primarias en Estados Unidos, donde a veces hay 10 candidatos, 13, incluso he llegado a ver, cuando fue las elecciones del 2016, republicanas, por ejemplo, llegaron a tener 13 precandidatos, pero los debates existían. La pregunta es,
en ese caso, ¿qué se le debe dar prioridad? ¿La exposición del candidato o a la posibilidad de repregunta de los otros candidatos o a que haya la mayor cantidad de temas posibles? Creo que también se le da prioridad al moderador. A veces el moderador tiene la facultad de repreguntar o replantear. En este caso, los moderadores hicieron un tema de acompañamiento y de supervisar que las reglas estuviesen siendo cumplidas. Pero al último, ya vimos al último, me parece que en desnutrición infantil ya los moderadores tomaron un papel más de repreguntar, pero a lo largo del debate yo no vi una repregunta. Normalmente, especialmente en Estados Unidos, el moderador sí replantea, sí cuestiona. Y eso creo que debiésemos ver en una segunda parte. Me parece muy importante para el futuro, porque ya no va a haber otro debate, obviamente, de primera vuelta, pero vamos a tener uno en abril, mejor dicho, no en abril, en febrero del 2025, previo a las elecciones del 2025. Entonces, es decir, el Consejo Nacional Electoral y la comisión que nombra normalmente tendrá que nombrar y nuevas reglas. Y ojalá pues hagan de esta experiencia correcciones que sean importantes, sobre todo para toda la ciudadanía. Porque mira, de lo que tenemos el reporte, 580.000 personas vieron el debate, por lo menos 30. en televisión y cable. No tenemos el número exacto en redes sociales y en radio. Se pero cortó, Andrés, el número crece exacto, ¿cuál era? 580.000. Se calcula que 35% de la ciudadanía vio el debate entre televisión, escuchó radio y plataformas digitales. Eso es 12 puntos porcentuales más que el debate del 2021. Ya, yo te doy el dato de la televisión, Steffi. Es 580.000, que es de 13 millones de habitantes, perdón, 13 millones en el padrón. Estamos hablando del 5%. Si es que a eso le sumas redes, habría que ver, pues, y radio, obviamente. Y otra cosa, el tiempo que se quedan, pues, porque no todo el mundo se queda a las 3 horas, ¿no te parece? Así es. Lo que podemos leer de esto es que, si bien en los otros debates ha sido algo tradicional, después de la conmoción social que vivió el país la semana pasada, en épocas de incertidumbre, la ciudadanía y el votante buscan certezas, y las certezas están en la información, están ávidos de información, y en esta búsqueda de información estuvo el debate, estuvieron las redes, estuvieron los medios de comunicación. La ciudadanía está ávida de entender, comprender y estar informado de lo que está sucediendo post esta conmoción social que hemos vivido. Muy, muy importante, muy interesante. Son las 9 de la mañana con 6 minutos, en efecto. Ha sido pues un debate post una conmoción social tremendo. Es más o menos como cuando alguien tiene el famoso que se llama síndrome de post-estrés traumático, sí. Eso es una cuestión colectiva que le pasa al Ecuador después del asesinato de Fernando Villavicencio, que todavía no cumple una semana, recién mañana cumple una semana. A propósito, hemos invitado como panelista, y valga la redundancia, como panelista invitada, a la ingeniera Noemí Ceballos, a quien le agradecemos, también para que tengamos aquí, no sea un club de todo y nada más, y a Noemí para que nos dé también sus insumos y sus preguntas. Muy buenos días en Punto de Vista en Atalaya. Buenos días, Andrés, y nuevamente a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Stephanie, volviendo al formato que vimos del debate el día domingo, considerando de que esto va a ser un gobierno de 1 año y medio, ¿qué opinas sobre los 5 ejes que se trataron en este debate? ¿No cree usted de que, tratándose de un gobierno de 1 año y medio, tal vez debió haberse simplificado
los aspectos, es decir, uno o dos, y así hubiéramos evitado tanta generalidad como usted mismo mencionaba. Eh, no, ¿nos puede tal vez dar su opinión al respecto? Espero que me estés tratando de usted porque no nos conocemos, más no por la vejez. Porque No, por el cuidado, respeto siempre. cuidadito nomás digo. Escúchame, sí es cierto que es un año, es un gobierno de transición y es de poco tiempo, pero el país y sus necesidades no saben de tiempos. Cierto es que la prioridad es la seguridad, pero la desnutrición infantil es algo que nos afecta a todos y va a afectar a las futuras generaciones. Sin alimentación, los chicos no se desarrollan. Si no se desarrollan, no pueden estudiar. Si no pueden estudiar, sus oportunidades en la vida se disminuyen. El tema de salud, si bien es cierto, tenemos miedo de salir a las calles. La madre que tiene que salir a las calles para buscar medicina para su hijo, esa es su prioridad. Entonces, creo que existen temas nacionales que no son excluyentes, van de la mano y son paralelos. El tema de la agricultura, creo que el Ecuador tiene tantas necesidades que no podemos ser excluyentes. Por supuesto, la prioridad es poder salir de tu casa para trabajar, producir, para salud, para educación, sí. Pero en 18 meses no es que la gente va a dejar de comer, de vivir y de trabajar. Entonces sí creo que era un reto muy difícil lograr albergar en un debate tantos temas, especialmente porque la ciudadanía necesitaba certezas de seguridad, pero también le preocupa su diario vivir, poner pan en la mesa, cómo va a ir el niño al colegio, cómo va la familia a salir adelante con los temas de salud. Entonces sí era difícil, era como ese malabarista del circo que tratas de que todas las pelotas no se te caigan porque cada una de ellas tiene un peso específico y un valor en la dinámica. Sí. Stephanie, dime una cosa, cambiando un poco de tema del nacional, Javier Milei, ¿cuál es tu opinión acerca de la dolarización que pretende hacer en Argentina? Para mí, en lo personal, me parece muy bien, más allá que sea ultraderecha. ¿Cuál es tu opinión? Creo que mi ley es el resultado de políticas y políticos, el status quo de Argentina que les ha fallado. En el mundo entero estamos viendo la proliferación de políticos polarizantes donde las formas ya no son, ya políticamente correcto no existe. Y mi ley refleja eso, refleja un cansancio de la ciudadanía ante el status quo. Sus formas no solo irreverentes, sino que hemos visto el uso de malas palabras, el uso de calificativos muy subidos de tono, desde un punto de vista de él en sus formas, en sus fondos, viniendo de un país dolarizado, viviendo los beneficios y las bonanzas que esto ha traído a la ciudadanía en cuanto a créditos a largo plazo, estabilidad monetaria. Creo que somos subjetivos en ese caso porque nosotros vivimos en un país dolarizado y hemos visto los beneficios. Claro, con 20 años acá de estar dolarizados, vemos cierta estabilidad que esperemos que no se lleven a cabo la ecuadolarización que pretenden hacer, ¿no? Andrés, ¿tienes otra pregunta? Las 9 de la mañana con 11 minutos. Sí, vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla García, que está también con nosotros. Y a propósito de Alcidito, ayer me comentaba Alcides algo interesante, y es que Milei en Argentina es un muy buen amigo. Alcides sigue siempre toda la temática en Radio Mitre, también en Radio Continental, en las diferentes Rivadavia, en las diferentes emisoras argentinas, todos los días, desde hace muchos años, y obviamente en los medios digitales. Entonces, me decía que Milei es muy buen amigo de, de Mauricio Macri, más allá de que no sean del mismo partido, pero que ellos personalmente tienen una muy buena relación. Mi querido Alcides, algo le pasó, parece. Perdimos la señal. Pero bueno, continuamos hasta recuperar la señal del CIDES. Le decía Steffi sobre este tema. Tú decías que en la forma
quizás Milei sea un tipo muy diferente, pero en el fondo mantiene y yo le preguntaba ayer a, también creo que era a Alberto Ajic, si es que esta corriente de que primero estuvo el gobierno de Macri, no le fue bien, vino un gobierno de izquierda, el de Fernández y Fernández, le fue pésimo, y ahora viene probable, lo más seguro, un gobierno del centro derecha, que es el de Milei. Si es que aquí en Ecuador estamos en la etapa de que toca un lazo y después de eso, uno de derecha, o cómo funciona aquí el ciclo que le dicen en muchos casos el péndulo. Normalmente se considera las democracias pendulares, pero siempre y cuando no existan temas que un poco muevan el tablero electoral. En este caso, la seguridad y la inseguridad han pateado el tablero electoral y el replanteo, este replanteamiento no es solo sobre los ejes sociales y el abordaje que un gobierno o un gobierno futuro pudiese tener en el Estado. En este caso específico, la campaña se está manejando de quién puede lograr el mayor consenso para erradicar la violencia que estamos viviendo. Está con nosotros, mire, tenemos full house, Estefaní, todo para darle a usted la bienvenida, tremenda invitada, y además tan apreciada y querida por nosotros. Está aquí el licenciado Julio Ayala Serra también. Julito, qué gusto verlo. Julito, Buenos ¿cómo días. va? Lo vemos. El gusto de saludarlos a todos ustedes. Recién puedo ingresar porque la internet acá en mi sector todos estos días ha estado pésima y ya me he comido todos los datos de los teléfonos por no tener internet fija, y entonces estaba recién pudiendo entrar. Pero yo no sé si pueda preguntarte o si ya te preguntaron, Stephanie, con el gusto de saludarte. ¿Qué piensas del fenómeno con la muerte de Fernando Villavicencio? Quien lo reemplaza tendrá eso que le llaman el voto pésame. Dentro de las premisas electorales en una campaña, siempre decimos que el voto no es endosable. Faltando tan poco tiempo, creo que Cristian Zurita tratará en el mayor número de entrevistas posibles de reflejar que él puede tomar este liderazgo de Fernando Villavicencio. Lo que tiene a su favor también es que la foto en la papeleta electoral es de Fernando Villavicencio. Si la papeleta tuviese a Cristian Zurita, sería otra la dinámica, porque no sé, no cuento con las mediciones, pero habría que ver cuánto es el reconocimiento nacional de Cristian Zurita y cuánto es el reconocimiento y la asociación que se tiene que Cristian Zurita es ahora el que lidera o el heredero de Fernando Villavicencio. En este caso, como la foto está de Fernando Villavicencio, este voto pésame es mucho más factible. La pregunta será si esta subida que algunas encuestas le daban a Villavicencio, que estaba en una tendencia, podrá catapultar a Cristian per se a seguir subiendo en esos votos. ¿Tú crees que es muy diferente el fenómeno que se produjo en la época de la muerte del economista Abdón Calderón con su hija Cecilia? Creo que hoy en día el fenómeno de la inseguridad no era el fenómeno que se vivía antes. El momento en el cual fallece el señor Calderón fue algo específico. Por supuesto, fue un atentado. En el caso de hoy, no solo que es un atentado, sino que Ecuador entero puede ser víctima del atentado. Entonces, hay una variable más, que es la inseguridad.
Y frente a esta inseguridad, ya no solo hay un voto de solidaridad por lo ocurrido, sino es un voto de auxilio para que no le suceda al siguiente. Muy bien, don Andrés Mendoza y Paladines, a ver, usted que estaba al mando y yo no sabía a quién le toca, me imagino que es aquí a nuestro querido abogado Hugo. No, Julito, le toca al CIDES, que se le fue la señal, pero ya la tiene nuevamente. Ingeniera, hablemos de Argentina, porque los políticos, los encuestadores, los periodistas recién se han dado cuenta de ese enorme elefante que se llama Javier Milei, que ha pasado por encima de todos y recién se dieron cuenta de ese enorme elefante el domingo en la noche. Nadie se dio cuenta y ahora todo el mundo dice, sorpresa, fue un candidato tapado. Pero yo quisiera preguntarle, valiéndome de unas declaraciones que ha hecho nuestro compatriota, el consultor político ecuatoriano Jaime Durán, ¿qué le ha dicho? Primero, que Milei está en la segunda vuelta y muy cerca de ganar las elecciones, que su contendor está empatado entre Bullrich y Massa, que él cree que el domingo terminó el ciclo del kirchnerismo y del cristinismo, y también reconoce que las encuestas, todas fallaron. Su análisis, distinguida amiga. Yo creo que las encuestas, si bien es cierto muchas fallan, también es cierto que los encuestadores, muchas veces los encuestados, no necesariamente dicen la verdad. A veces le dicen voto oculto, voto vergüenza. A veces yo también le digo el voto del contexto. Si tú le preguntas, si tú hoy, con la coyuntura nacional y el contexto que estamos viviendo, no digamos a una encuestadora en una reunión familiar el día domingo, antes de ir a votar o después de haber votado, y tus familiares te preguntan por quién votaste, no necesariamente el que va a votar por un partido específico al cual dentro de la narrativa se le responsabiliza por lo sucedido la semana pasada, el amigo, pariente, familiar va a decir voté por ellos, por un contexto de lo que está sucediendo. Esto también pasaba en Argentina. En un contexto en el cual sí estás cansado del status quo, Milei representaba todo lo incorrecto dentro de las formas. Entonces, si tú eres joven, rebelde, contestatario, abanderas esta lucha y dices voy a votar por Milei, pero si eres no necesariamente, si eres conservador, no necesariamente, y eres middle age o eres mayor, no es tan políticamente correcto decir que vas a votar por él, porque claramente sus formas son bastante cuestionables. Y eso se refleja en la encuesta. Cuando te preguntan por quién vas a votar, dices por Pedro Picapiedra y resulta que votaste por otro. Lo ve a Milei, lo ve presidente de la República, porque dicen que él no va a perder ningún voto y que va a ganar, porque la gente cuando ve que su candidato ha ganado, otros se adhieren a la tendencia y va a ganar. O sea, Milei es un fenómeno político inexplicable en este momento, que va a ganar las elecciones encimado en el caballo de la dolarización, de lo que aquí nosotros algunos quieren pues exterminar, la verdad. Entonces, ¿qué ejemplo nos está dejando Milei? No solamente para el Ecuador, para todo el mundo. En un mundo digitalizado, polarizado, el que más se diferencia y el que más refleja en sus palabras el sentir popular es el que de alguna manera exacerba los ánimos de la ciudadanía. Argentina está desgastado, está cansado, quiere que se vayan todos, quiere que el status quo, mira y abramos solo un paréntesis las cifras de Latinobarómetro 2023 sobre la democracia. Estamos viendo que cada vez más hay un repunte de una ciudadanía y un elector que está dispuesto a apoyar gobiernos autoritarios si ellos resuelven sus problemas cotidianos. Sienten que la democracia no necesariamente ha sido la solución para sus problemas y sienten una ausencia de representatividad. Esto es un sentir
que viene reflejándose un apoyo a la democracia hacia la baja. Pero también hay que leerlo dentro de un contexto. Es un contexto de una Latinoamérica cada vez más joven, que no vivieron las dictaduras, que no vivieron lo que representa no aferrarte a la democracia. La democracia, buena, mala, regular, es la mejor forma de convivir y de hacer que la mayoría gane. Y esto, de nuevo, volviendo a Argentina, este voto rechazo hasta el status quo, hemos votado por todos los que han mantenido las formas, los fondos, llámese de llámese de kirchnerismo, llámese. Hemos visto todos los espectros del abanico de opciones. Y ahora. Julito, por favor. Mi querida Stephanie, dime una cosa. Tal como está el panorama electoral acá en el país, que es lo que nos interesa, a pocas horas, lógicamente, de llegar a las elecciones, ¿tú crees que hay amplios favoritos? No podemos decir cifras, lógicamente. ¿Las distancias se han acortado o todo sigue igual como al comienzo? Es decir, como hace un mes que se hicieron las mediciones. No, definitivamente los temas se han movido. Hay que recordar algo a los que nos escuchan. Cuando ustedes escuchen o vean encuestas, dependiendo del tamaño de la muestra, o sea, dependiendo del número de encuestados, hay márgenes de error. Más o menos 3 es el normal margen de error. Hay otras encuestas que tienen más o menos 5. ¿Qué significa más o menos 3? El número que tú veas puede ser el margen de error más 3 hacia arriba o menos 3 hacia abajo del número que veas. Ese es más o menos el margen de error. Si es que consideramos los márgenes de error de las encuestas que hemos visto, podemos ver que hay unos empates casi técnicos entre unos y otros candidatos. Sí es cierto que existe, después de lo sucedido, un repunte de ciertos candidatos, sí es cierto. Si ese repunte y ese voto, llámese pésame y otro voto castigo o voto de miedo, se mantiene hasta el día domingo, no lo sabemos. Ese termómetro emocional de la ciudadanía vamos a tenerlo que seguir midiendo día a día. Stephanie, se dice que habían 3 candidatos prácticamente peleándose el segundo lugar: Villavicencio, Yacu y Otto Sonnenholder, y que los otros venían a bastante distancia. Eso ha cambiado también. Ha habido el bajón que se dice de la primera opción, que era doña Luisa. De nuevo, hay que ver las encuestas de esta semana, no se publicarán, pero cada equipo de campaña tendrá las suyas. Definitivamente esta conmoción social ha tenido impactos, hay que ver si esos impactos se mantienen los 5 días restantes de la campaña. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Para agradecerle a nuestra distinguida invitada, la ingeniera Madame Stephanie Macías Patiño. Oiga, ha estado el otro día en una entrevista con nuestro amigo, el varón de lengua larga, don Rodolfo Vaquerizo, supe, ¿no? No, con el Vete no he estado. Ya, de hecho, ahora que dice, le voy a escribir a saludar a mi querido Rodolfo. Le tengo un cariño inmenso. Mi Vete querido. Es que a mí me contó esto Juan Carlos Sánchez, pero le cuento en abril, ¿no? Ah, sí, con mi Vete sí. Le tengo un cariño inmenso. Bueno, perfecto. Oiga, le mandamos un abrazo y yo sí le puedo tratar de usted, pues, ¿no? Por la diferencia de edad. Digamos, cuando yo escuché y eso que estoy sin lentes, no puedo ver cuán joven es para que me hayan tratado por acá de usted. Huguito, bueno, pues ya Huguito, digamos, pero de ahí, usted casi me da infarto. Así escuché. Muy bueno. Muy bueno. Yo creo que es porque no hay la confianza. Ya Gracias. Tiene toda mi autorización para tutearme. Muchísimas gracias. Tú. Perfecto. Gracias. Un abrazo con todos. No, al contrario, un gusto enorme. Chao, chao.